no se fue del todo. Solo cambió de forma para seguir abrazando en silencio. Él predijo esto mucho antes de que cualquier experto actual se atreviera a discutir el tema. Una de sus lecturas, realizada en un estado de trance profundo, reveló algo que pocos tenían el valor de preguntar. ¿Cómo saber si un alma ya cruzó completamente al mundo espiritual? Esta duda, que pesa silenciosamente en el corazón de muchos, fue aclarada con detalles sorprendentes. Kayse describió señales sutiles que normalmente pasan desapercibidas, indicios visibles e invisibles, energías que cambian, sensaciones en el ambiente y alteraciones en el comportamiento de quienes quedan. Algo que antes parecía vibrante comienza a disiparse de forma extraña, como si el alma ya no perteneciera a este mundo. Quédate con nosotros hasta el final, porque traemos un resumen claro de estas señales, un conocimiento capaz de transformar tu manera de entender la vida después de la muerte. Nació en 1877 en Hopkinsville, Kentucky, entre plantaciones de tabaco y el distante silbido de locomotoras. Era un chico tímido, lector voraz de la Biblia y dispuesto a todo para ayudar a su familia. Años después, cuando se recostaba en un sofá humilde y se sumergía en un sueño casi cataléptico, su pulso se desaceleraba tanto que asustaba a quien estuviera cerca. En ese silencio, sin embargo, la mente viajaba. Descrita en más de 14.000 transcripciones, esa travesía interior exponía diagnósticos que dejaron a médicos perplejos, orientaciones que salvaron negocios enteros y, sobre todo, relatos sobre el instante en que la conciencia abandona el cuerpo físico. Para él, la muerte era como cambiarse de ropa. La identidad permanece, pero el tejido grueso de la carne se queda en el perchero del tiempo. Tal vez recuerdes ese momento en que algo en el ambiente se puso pesado, casi eléctrico, segundos antes de recibir la noticia de que un ser querido partió, o esa lámpara que parpadeó justo cuando susurraste el nombre de alguien fallecido. Para Kayse, esos espasmos de realidad no son coincidencias, son ecos vibracionales de un alma en tránsito. Él afirmaba que, en las primeras horas, a veces días, después de la partida, el espíritu aún circula cerca de los lugares que ama, intentando comunicar serenidad, despedida o hasta consejos. Si estamos atentos, podemos notar no solo el temblor de una aguja o el olor a un perfume antiguo, sino también cambios sutiles en la manera en que las personas alrededor se comportan. Un cansancio repentino, un llanto sin explicación, un silencio que pesa como algodón mojado. Para identificar estas señales, Kayse sugería 2 pasos simples. Primero, cultivar un estado de gratitud tranquila. Los pensamientos generosos hacen la mente más sensible, como si aumentaran el volumen de una emisora de radio que ya estaba susurrando. Segundo, practicar el silencio deliberado, no el silencio pesado del duelo reprimido, sino una pausa de escucha curiosa. 5 minutos diarios, luz baja, sin pantallas. En ese espacio, los recuerdos felices surgen naturalmente, y con ellos un canal de diálogo. Relatos archivados por la Association for Research and Enlightenment muestran patrones, sueños en colores vivos dentro de las primeras 3 semanas, relojes que se detienen justo en el minuto de la muerte y vuelven a funcionar después del funeral, radios que se encienden solos con canciones simbólicas. Cuanta más tranquilidad había en la familia, más claros eran los signos. Quizás pienses que todo esto es una romantización, pero para y reflexiona. ¿Cuántas veces notaste coincidencias demasiado perfectas para descartarlas? La neurociencia describe el sistema reticular de activación, el portero del cerebro que libera a la conciencia solo lo que considera importante. Si declaras ahora, quiero percibir mensajes de quienes partieron, ese portero comenzará a destacar detalles antes invisibles. Kayse, hablando en el lenguaje de 1940, describía el mismo fenómeno. Atención enfocada combinada con emoción sincera crea un puente. Entonces, la próxima vez que una mariposa se pose justo sobre la foto de un ser querido, suspende el juicio por un instante. Anota la hora, el contexto, la sensación. Si el patrón se repite, la duda se disuelve y nace la certeza intuitiva. Para fortalecer esta percepción colectiva,
Propongo un acuerdo rápido. Siempre que notes uno de estos signos, compártelo en los comentarios. Historias reales ayudan a otras personas a validar sus experiencias y evitan que el miedo a parecer extraño aísle a quien busca consuelo. Además, este banco de vivencias nos permite mapear coincidencias, horarios, lugares, un mosaico vivo que no necesita laboratorios caros. Si la idea te parece lógica, pulsa el botón de suscripción. Garantiza que el próximo episodio llegue a ti sin depender del ánimo del algoritmo y mantiene este espacio libre de publicidad invasiva. Antes de cerrar esta primera parte, haz una prueba rápida. Cierra los ojos por 10 segundos y evoca a alguien querido que ya partió, eligiendo un recuerdo feliz. Respira profundo. Si sientes un cosquilleo suave, un calor inesperado o hasta un destello de imagen, solo agradece mentalmente. No apresures interpretaciones. Guarda la sensación. En los próximos capítulos, desglosaremos capas más profundas de esta comunicación invisible, diferenciando mensajes auténticos de ruidos aleatorios y ofreciendo prácticas para ampliar tu sensibilidad sin perder el sentido crítico. Por ahora, mantén la mente abierta, ni demasiado poco, solo lo suficiente para que un rayo de luz inesperado encuentre camino. Quizás sea justo la confirmación que buscabas. El experimento mental que acabas de hacer tal vez dejó una impresión extraña, como cuando el eco de una canción sigue rondando el oído, incluso después de que los auriculares están apagados. Ese posonido de la memoria es una pista valiosa para entender lo que ocurre poco a poco, en las horas y días que siguen al último latido del corazón. Edgar Cayce describió esa etapa como un umbral en el que el alma, aún ligada a sentimientos terrenales, circula entre sus seres queridos, intentando calibrar su propia frecuencia. Decía que existe, justo después de la partida, un periodo de adaptación similar al momento en que alguien que despierta de un sueño lúcido intenta recordar el argumento sin dejar que la realidad disuelva las imágenes. Durante ese intervalo, el espíritu busca señales de que será recordado con ligereza, no con desesperación. La forma en que reaccionamos determina la calidad de la comunicación futura. De ahí esa paz repentina que invade la habitación del hospital tras el último suspiro o el silencio inexplicable que baja en la sala de casa cuando llega la noticia. No es solo choque, es el ambiente ajustando la sintonía para acoger algo que se está desprendiendo. Quienes estudian diferentes tradiciones descubren paralelos curiosos. En el antiguo Egipto se hablaba de 40 días de travesía, tiempo necesario para que el alma se libere de los lazos físicos. Para budistas tibetanos, el bardo es una etapa transitoria en la que los pensamientos se vuelven realidad instantánea, hasta el renacimiento o la ascensión. Los espíritas usan el término periespíritu para explicar la materia sutil que envuelve la conciencia justo después de la muerte. Cayce combinaba estos conceptos de manera sencilla. Afirmaba que el alma lleva consigo el registro vibroespiritual de las emociones recientes y que ese contenido se refleja en el tipo de sensación que las personas vivas perciben. Si el fallecido partió en paz, el ambiente tiende a exhalar confort. Si hubo conflictos, la atmósfera puede volverse densa, casi sofocante. Es una especie de termómetro emocional que no se ve, pero se siente, como el cambio de presión antes de la lluvia. Quizás te preguntes cómo diferenciar una corazonada auténtica de una invención de la mente. Cayce recomendaba observar repeticiones. Un recuerdo aislado puede ser solo nostalgia. 3 manifestaciones coherentes en poco tiempo merecen atención. Por ejemplo, el mismo objeto cae desde el mismo lugar a la misma hora durante 3 días seguidos, sin explicación física plausible. O el reloj de pared se detiene para siempre en el minuto exacto en que el ser querido solía llamar. Ese patrón triangular crea una firma que apunta a una intención consciente. En cartas archivadas en la Association for Research and Enlightenment, una profesora contó que cada vez que pensaba en su hermano fallecido, sentía olor a hierba mojada, y poco después, un alumno le entregaba una flor caída en el patio. La coincidencia ocurrió 7 veces en un semestre.
hasta que la familia descubrió que el hermano adoraba cortar el césped de la casa y cuidar un pequeño jardín de flores. Reconocer el patrón trajo alegría donde había dolor, y la propia profesora notó mejoría en su sueño y ansiedad. También hay cambios corporales curiosos. Personas en duelo cuentan que sienten hormigueo en la coronilla o calor repentino en los hombros, como un abrazo sutil. Kayse explicaba que el campo electromagnético humano, sí, ese mismo detectado por máquinas de resonancia, es sensible a interferencias cuando la afinidad emocional es alta. Piensa en una radio antigua. Girar levemente el dial a veces capta un ruido que se transforma en melodía clara por algunos segundos. Nuestra biología funciona como una antena natural. El truco es no mover el dial con prisa. Por eso, prácticas simples como caminar sin celular al amanecer, llevar un cuaderno de notas en la mesita o apagar aparatos electrónicos unos minutos antes de dormir, potencian la recepción de esos micromensajes. Y no es misticismo ingenuo. Psicólogos clínicos señalan que los rituales de atención plena reducen el cortisol y aumentan la percepción sensorial, creando un terreno fisiológico fértil para captar sutilezas. Hablemos de mascotas, porque suelen ser las primeras en notar. Gatos que miran al vacío, perros que mueven la cola hacia una silla vacía, pájaros que se posan repetidamente en ventanas donde nadie los alimenta. Hay relatos de todas partes del mundo, cruzando culturas. Kayse decía que, al tener menos ruido mental, los animales sienten las fluctuaciones energéticas con más facilidad. Si observas su comportamiento justo después de una pérdida familiar, puedes recibir pistas valiosas. Un labrador que ladra al pasillo vacío siempre a la misma hora, por ejemplo, puede estar respondiendo a un ciclo de visita espiritual. Otra pista es el cambio en la luz ambiental captada por cámaras caseras, franjas opacas cruzando la imagen o puntos luminosos que se mueven de forma inteligente. Antes de atribuirlo a fallas en el lente, fíjate si ocurre en fechas significativas. Pero no todo es dulzura. Kayse advertía sobre señales de disolución, momentos en que el alma efectivamente se aleja para siempre. Es cuando las manifestaciones que antes eran tiernas empiezan a escasear y el ambiente deja de mostrar esos pequeños disturbios a los que ya estábamos acostumbrados. En su lugar surge una serenidad casi neutra, como si la casa respirara aliviada. Objetos que parecían cargar energía, fotos, ropa, recuerdos, pierden ese magnetismo emocional. Al tocarlos, no sientes ni tristeza ni una nostalgia intensa, solo una melancolía suave, señal de que el lazo se ha aflojado. Según Kayse, esta etapa indica que el alma encontró un nuevo hogar vibracional y ya no necesita mantener presencia constante. Para los que quedan, puede parecer abandono, pero él animaba a ver ese vaciamiento como una victoria. La conciencia cumplió el paso, liberándonos también para seguir adelante. En un contexto práctico, puedes seguir esta curva anotando en un diario cualquier evento inusual relacionado con el fallecido. Sueños claros, aromas, toques, interferencias eléctricas. Apunta, fecha, hora, sensación. A lo largo de semanas o meses, el gráfico emocional muestra la tendencia. Muchas familias cuentan que las manifestaciones alcanzan su pico en la primera semana, bajan poco a poco hasta el día 40, tienen pequeñas recaídas en aniversarios especiales y finalmente un silencio amoroso. Este ciclo es coincidente con la observación de Kayse y con ritos de varias tradiciones que sugieren misas, oraciones u ofrendas justo en estas fechas. No es casualidad, sino sintonía cultural con un proceso natural del alma. Este ciclo no tiene que ser doloroso. Kayse aconsejaba ritos sencillos de despedida activa, escribir cartas de agradecimiento al fallecido, plantar un árbol en su memoria, donar algo valioso que le haya pertenecido a alguien que lo necesite. Estos gestos simbolizan liberación y abren espacio interno para nuevas experiencias. Curiosamente, quienes aplican estas prácticas reportan menos episodios de pesadillas de duelo y más sueños reconfortantes donde el ser querido aparece sonriente, a veces rejuvenecido, confirmando que está bien. Puedes probar algo parecido eligiendo un objeto ligado a la persona,
sosteniéndolo con respeto, agradeciendo en voz alta por las lecciones compartidas y después guardándolo o donándolo según sientas. Es un acto pequeño, pero poderoso. Si en algún momento la nostalgia aprieta demasiado, intenta esta técnica de alivio rápido inspirada en las recomendaciones de Kaize. Cierra los ojos, imagina a la persona rodeada de luz suave, inhala contando despacio hasta 7. Aguanta el aire 7 segundos más. Exhala en 7. Mientras sale el aire, visualiza tus lágrimas transformándose en pétalos que caen en un río tranquilo, siguiendo la corriente luminosa. Repite de 3 a 5 veces. Además de bajar el ritmo cardíaco, este ejercicio manda un mensaje simbólico de aceptación, haciendo el vínculo menos doloroso. Si te funciona, vuelve aquí y cuenta cómo fue. Tu relato guiará a otros que quizá aún dudan del efecto. Ahora, una observación clave sobre discernimiento. No vale aceptar cada crujido de la casa o cada falla de bombilla como manifestación espiritual. Kaize subrayaba la importancia de revisar primero causas físicas, cables sueltos, viento, desgaste del material. Él jamás alentó supersticiones baratas. Defendía el equilibrio entre razón e intuición. Solo después de eliminar explicaciones obvias, vale la pena considerar el componente invisible. Este doble procedimiento evita la paranoia y sostiene la credibilidad de experiencias reales. De hecho, este método explícito fue una de las razones por las que muchos médicos de su época tomaron a Kaize en serio, aunque no entendieran del todo la fuente de su información. Llegamos a un punto delicado. ¿Y si no aparecen señales? Hay gente que espera, reza, vigila el reloj y no pasa nada. Según Kaize, eso también es respuesta. Algunas almas optan por una partida discreta para ahorrar a los vivos el apego excesivo. Otras ya alcanzaron un estado de paz tan pleno que no sienten necesidad de mirar atrás. En esos casos, el silencio es una bendición, no falta de amor. Aún así, si la ausencia duele, dirige ese afecto hacia obras de caridad en nombre del fallecido. Energéticamente, ese gesto crea un vínculo más sutil y, paradójicamente, aumenta la posibilidad de recibir una señal en sueños o intuición. Si todo esto te parece demasiado poético para mostrarlo a amigos escépticos, recuerda que la ciencia avanza. Investigadores como Pim Van Lommel publicaron estudios sobre experiencias cercanas a la muerte que indican conciencia activa sin actividad cerebral medible. Laboratorios de biofísica investigan estados de coherencia cardíaca capaces de influir en campos electromagnéticos. Nada concluyente, pero las fronteras se amplían. Mientras tanto, la sabiduría empírica de Kaize ofrece una ruta práctica, accesible y gratuita. Solo hace falta atención cuidadosa, mente abierta y corazón dispuesto. Antes de que este video pase a la siguiente etapa, haz un último ejercicio. Mira a tu alrededor y elige un rincón de la casa que te inspire tranquilidad. Coloca allí un objeto simbólico pequeño. Puede ser una piedra lisa, una vela apagada o una foto sonriente. Cada vez que pases por ese lugar, para 5 segundos, respira profundo y piensa en la frase que la paz cruce fronteras invisibles. No hay misticismo oculto. Es solo un ancla mental que, repetida durante días, alinea tu frecuencia interna para percibir matices del ambiente. Si después de unas semanas pasa algo inusual allí, un olor, un sueño, un animal curioso, anótalo. Quizá descubras que la comunicación nunca se cortó. Solo esperaba a que sintonizaras el canal correcto. Si esta charla tuvo sentido y te dio algo de alivio, escribe en los comentarios la palabra presente, seguida de un emoji discreto que represente luz. Ese gesto simple crea una corriente silenciosa de personas conectadas por el mismo tema y ayuda al video a llegar a quienes quizás sufren en silencio. Quien llegó hasta aquí entiende cómo cada detalle importa. Así que, si no lo hiciste aún, considera suscribirte. Así aseguras las próximas revelaciones sobre este fenómeno que, tarde o temprano, toca a todas las familias. El paso de un mundo a otro, contado no en tono oscuro, sino en nota serena de comprensión. Nos vemos en la próxima parte, donde hablaremos de los filtros finales de esta comunicación y cómo transformar la nostalgia en fuerza creativa para honrar a quien se fue, sin que la vida pierda el ritmo.
Cuando Casey detallaba la conversación entre planos, explicaba que no hay barreras sólidas entre vivos y muertos, solo diferencias de densidad. Comparaba al alma con un rayo de luz que atraviesa telas de distintos grosores. Cuanto más fina la tela, más nítido el haz que llega al otro lado. Las emociones elevadas afinan ese velo, mientras que el miedo y la culpa lo espesan. Por eso, ciertas oraciones, músicas o incluso risas en familia crean brechas sutiles donde el mensaje pasa claro. Contaba que, durante las lecturas, primero llegaba un zumbido suave, como el sonido de un violín lejano. Después veía imágenes simbólicas que traducían pensamientos de quién se fue. Si el alma quería consolar, aparecía un jarrón desbordando agua clara. Si alertaba sobre una elección difícil, veía un cruce iluminado. Estas imágenes no eran metáforas inventadas, sino idioma energético que el cerebro del médium convertía en palabras. La misma lógica vale para los sueños que nos visitan. La escena suele ser simple, pero con una sensación tan vívida que despertamos seguros de haber recibido un mensaje. Anótalo antes de levantarte. Casey sugería escribir sin filtros, porque cada detalle se evapora como vapor con la luz del día. También hablaba de los mensajeros auxiliares, conciencias que se ofrecen para intermediar en los contactos cuando el vínculo directo está débil. A veces es un antepasado que nunca conocimos o un amigo espiritual más cercano a la materia. ¿Sabes ese sueño donde un señor desconocido te da un mensaje exacto y luego desaparece? Puede ser ese emisario. La clave es reconocer la utilidad del consejo, no la cara. Aceptar ayuda invisible no es superstición. Es entender que la compasión rompe fronteras. Cuando recibas una guía así, agradece mentalmente y pone en práctica al menos un paso pequeño. Actuar es una forma de confirmar que escuchaste el diálogo, y eso estimula nuevos intercambios, como responder una carta con otra carta. Con el tiempo, la mayoría nota que el flujo de señales disminuye. Ese descenso, lejos de ser abandono, indica que el alma encontró un contexto adecuado para seguir aprendiendo. Casey llamaba a este punto segundo nacimiento. La energía que antes vibraba a su alrededor ahora se expande en una espiral más amplia y nuestro recuerdo se convierte en una nostalgia serena. En esta etapa, el mejor homenaje es vivir bien, multiplicar las virtudes que admirábamos en la persona y transformar la sombra en servicio al prójimo. ¿Viste cómo surgen fundaciones benéficas y proyectos artísticos en memoria de los que se fueron? Es el amor cambiando el duelo por un gesto colectivo. Cada vez que hacemos algo bueno en su nombre, dice Casey, agregamos brillo al camino que siguen. Quizá quede la duda. ¿Y si necesito contacto otra vez? Su consejo era simple. Escoge un momento tranquilo, cierra los ojos, recuerda un momento alegre y di en voz suave que estás abierto a una señal de confirmación. Luego suelta la expectativa. Los mensajes verdaderos llegan sin presión, como una brisa suave que no empuja, solo refresca. Si no llega nada, acepta el silencio como respuesta amorosa. No todo cuidado requiere palabras. Piensa en una madre que observa a su hijo adulto desde lejos. Ella confía, no controla. En este video repasamos patrones de energía que cambian en la casa, sensaciones físicas inesperadas, repeticiones que forman una firma espiritual, intervenciones de animales atentos y el ciclo natural de la disminución gradual de fenómenos. Cada elemento forma un mosaico coherente, pero ninguno reemplaza el discernimiento. Casey insistía, investiga causas comunes, luego permítete reconocer lo inusual. La combinación de mente lúcida y corazón compasivo evita tanto el escepticismo extremo como la credulidad ingenua. Si alguna historia aquí te recordó una experiencia propia, escribe en los comentarios algo como «percibí la luz», sin detalles íntimos, solo la frase simbólica. Además de calentar este espacio, ese gesto anima a quien lo lee a observar su propio camino con menos miedo. Si crees que alguien más necesita esta info, comparte discretamente. A veces un mensaje llega justo cuando el dolor parece insoportable. Y si no quieres perder los próximos capítulos, toca el botón de suscripción ahora. Lleva segundos y garantiza que el algoritmo te entregue nuevos contenidos justo cuando salgan. Cierra los ojos un instante. Inspira despacio, contando hasta 5 y siente el latido de tu corazón. Es el sonido de la vida insistiendo en seguir.
puente entre dos mundos que se encuentran en el silencio. Cuando los abras, lleva contigo la certeza de que la presencia verdadera no depende del cuerpo físico. Mientras haya memoria cultivada con ternura, el lazo nunca se rompe. Que tu escucha siga afinada y tu camino ligero, porque en el fondo la eternidad conversa bajito en cada respiración que hacemos.